dice de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Lean conmigo lo que viene a continuación. Y todo vuestro ser, oiga, es una cosa, el ser es una cosa, y todo vuestro ser, un ente completo ahí. Ahora mire cómo está compuesto. Y todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenga la bondad de tomar su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. Quiero pedirle, hermano, a que meditemos en esta noche sobre este tema, la constitución del ser. Esta es la primera parte. La constitución del ser. Como pueblo de Dios necesitamos saber esto, hermanos. Oigan esto. Nosotros somos seres tripartitos, es decir, compuestos de tres partes. Seres tripartitos. O sea, no somos solamente lo que se ve, es más, lo que en realidad somos no es lo que se ve. El cuerpo es solamente como cuando usted va a la tienda y compra una joya, un anillo, lo que sea, se lo dan en un estuche, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que cuidaría más usted? Por ejemplo, si supóngase que esa joya que usted compró le cuesta $5,000, ¿qué haría usted? ¿Cuidaría más el estuche o la joya de adentro? La joya, ¿verdad? Porque usted dice el estuche, de todas maneras, de tanto abrir y cerrar, se va a descomponer. Fíjese usted que algo así es nuestro ser. Nuestro ser es todo. Cuando la Biblia habla del ser, habla de todo lo que somos. Pero en esas tres partes radica una importancia vital que el Señor quiere ministrar. Entonces, hemos tenido como iglesia, hablando a nivel general, un gran descuido en que se ha dejado la ministración de esa parte muy delicada que es el espíritu humano. Muy poco se ministra el espíritu humano. Entonces hay muchos cristianos que no son libres. No son libres, les oramos, les ministramos, sánale, bendícelo, ayúdalo, ¿verdad? Pero estamos orando, haga de caso que llevamos a reparar el estuche. Pero la joya que está dentro, el espíritu humano que está dentro, no ha recibido el tratamiento. Entonces ese descuido nos ha comprometido mucho, porque entonces la persona no supera sus problemas morales, sus problemas intelectuales, sus problemas psicológicos, porque la psicología es parte del ser humano, ¿verdad? Ahí está esa área tan delicada en el ser humano. Bueno, entonces yo quiero hoy tratar con ustedes esta parte muy interesante, muy importante de lo que es el ser espiritual. Según la Biblia, estamos constituidos, como ya lo dije, de espíritu, que es una cosa, el alma, que es otra cosa, y el cuerpo, que es, se puede decir que es la parte periférica del ser humano, es decir, lo que se toca, lo que se ve, lo que sufre, lo que está ahí, ¿verdad? Este estuche es el cuerpo. Entonces necesitamos saber todo esto, hermano. Necesitamos recibir el tratamiento que se le conoce como la sanidad integral. Sanidad integral es pedirle a Dios que ministre el espíritu, que ministre el alma y que por supuesto se va a ministrar el cuerpo automáticamente. Esa es la sanidad interior, la sanidad integral, ¿verdad? Cuando solo tratamos la sanidad física, hermanos, solo hacemos una tercera parte del camino que hay que hacer con el pueblo de Dios. Porque solo pedimos por lo de afuera, ¿verdad? Y la persona, le voy a mostrar por la palabra que Jesús ministró integralmente la sanidad. Y cuando nosotros no cumplimos con ese requisito para ministrar al pueblo de Dios, tenemos grandes problemas, hermanito. Muchos problemas ahí. Ok, veamos entonces primeramente lo que es los problemas del espíritu humano. A ver, vamos a entender esto. Para poder comprender lo que es el espíritu humano, hemos de saber, hermanos, cuando el Señor hizo a Adán del polvo de la tierra, dice la Biblia, ¿verdad? Lo formó, pero dice, pero no había
espíritu de vida en él. Hágale caso que formó el muñequito, el cuerpo, digamos, pero no había aliento de vida en el ser humano, en Adán. ¿Qué hizo Dios? Sopló. Ese es el espíritu, Margarito. Ese es el espíritu. Eso lo conocemos nosotros por la palabra, ¿verdad? Entonces, el espíritu humano, no vaya a confundir el espíritu de Dios, sino el espíritu humano. Aquí está hablando de estas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Sí. ¿Qué espíritu? El espíritu humano. Ese soplo de Dios, el aliento de Dios, ¿verdad? Eso es lo que es la vida en nosotros, el espíritu humano. Entonces, ahora, aunque usted no lo crea, oiga esto: el espíritu humano no es el que le coquetea al pecado. No es el espíritu humano el que nos lleva a comprometer a nosotros al pecado o a las tentaciones, etcétera. Es el alma, pero eso es en otro momento lo voy a hablar. Solo quiero decirle que el espíritu humano, como es de Dios, en el momento en que el ser humano muere, el espíritu va a Dios quien lo dio. ¿No dice Eclesiastés eso? Cuando el hombre muere, ¿qué dice? El espíritu, el cuerpo va al polvo, ¿no? Pero el espíritu vuelve a Dios, porque es de Él, es su aliento, ¿verdad? Salió de Dios y tiene que volver a Dios. El alma es una prueba para que usted sepa, bueno, ¿y qué es el alma? Nadie sabe, hermanito, en dónde empieza el alma, es decir, dónde termina el espíritu y dónde empieza el alma, porque son partes inmateriales del ser humano. No se sabe, nadie lo sabe, pero sí es parte de nuestro ser espiritual. Pero el alma, para entenderlo, vamos a decir, hermanos, muy sencillamente, ¿qué siente usted? A ver, todos, tómense aquí, o donde sea, apriétese un poco durito ahí hasta que sienta. Vamos, ¿qué siente? Ese es el alma. El alma es lo que siente. ¿Se me comprende? El espíritu es la vida. Lo que siente es el alma. Esto, el dolor. Por eso es que es el alma el que o se va al cielo o se va al infierno. El cuerpo, dijo el Señor, no, el cuerpo se va a ir a donde se va. Le hagas lo que le hagas, ¿verdad? Así le quites sus arrugas, así los repelles, etcétera. Eso se va a acabar de todas maneras. Eso está tremendo, hermano. Entonces, escuche, nosotros tenemos que dedicarle mucho más recursos y tiempo a lo que en realidad necesitamos atender. Le voy a ir mostrando entonces ahora que tenemos problemas incluso en el espíritu, a pesar de que no es esa parte de nosotros que le coquetea al pecado, que es el que salga a buscar el pecado. No, pero hubo problemas ahí y vamos a estudiar esto. Busque conmigo Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a ir entendiendo poco a poco. Le estoy tratando este tema, la constitución del ser. Esta es la primera parte y vamos a desglosar este tema, hermanos. Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando lo tengan digan amén. Amén. Y vamos a leer aquí la palabra bendita del Señor. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo enseguida? Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, el espíritu humano. El soplo de Dios, ese es el espíritu humano. ¿Está claro, hermanos? Se da cuenta que no somos cualquier cosa. Somos, escuche, un ser muy delicado. Un ser al mismo tiempo complejo para tratarse. No es cualquier cosa. Más que todo el cristiano, el creyente, no debemos de descuidarnos porque no sabemos lo que pueda estar sucediendo allá adentro. Nosotros sabemos esto. No sé si me logra comprender, hermanito. Uno puede decir, bueno, hermano, yo está bien, me voy 8 meses de la iglesia, pero yo sé que voy a volver. Pero usted no sabe qué está sucediendo allá adentro. Usted se forma la idea, yo vuelvo y yo sé que Dios tiene misericordia. No, si Dios tiene misericordia, pero lo que está pasando allá adentro, lo que está sucediendo allá adentro de usted, porque ese espíritu humano está puesto de parte de Dios ahí. Proverbios 20, 27. Proverbios
Proverbios capítulo 20, versículo 27. Estamos mirando esta primera parte que es el espíritu humano. Ve ahí. Proverbios capítulo 20, versículo 27. ¿Lo tienen? Dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Fíjese usted que Dios usa el espíritu humano, esa parte tan interna, tan profunda del ser humano, para tener un encuentro con usted y conmigo. Por eso digo, si usted lee, por ejemplo, no sé, hermano Manzano, creo que está en Romanos 8:16, ¿no? Donde dice: el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu, a mi espíritu, de que soy hijo de Dios, que somos hijos de Dios. Entonces, de espíritu a espíritu, el Espíritu de Dios, la esencia de Dios, se comunica conmigo. ¿A dónde? En mi espíritu. Mi espíritu humano, esta parte que estamos tratando. El Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Hermanos, el encuentro de Dios con el ser humano, cuando se arrepiente, cuando se entrega a Dios, es en su espíritu humano. ¿Sabe qué se dice? Cuando no hay ese encuentro, la gente pudo haber levantado la mano. O hay un, por ejemplo, viene una hermana, trae a su hijo, ¿verdad? Su hijo tiene 40 años y lo trae, y está en el culto y le dice: pase, mi hijo, entréguese ahora, y lo forza y lo levanta y lo trae del brazo. El muchacho va a pasar, hermano, va a venir aquí, le vamos a orar y vamos a decir: gloria a Dios, se arrepintió. Pero mañana no hay cambios en esa persona. Él no tiene la culpa. Para que se generen los cambios, tiene que entregarse voluntariamente. Claro que Dios toca su espíritu, ¿verdad? Pero para que haya ese encuentro y se generen los cambios, porque hermano, ¿verdad, hermano Manzano? Si estamos a la fuerza con la gente y los obligamos, y si no hace esto, lo voy a poner en 6 años de disciplina, pues la gente accede y dice: bueno, para que no me pongan disciplina, ahí estoy. Pero yo la verdad no quisiera. No, hermano. Para que haya ese encuentro, para que haya esa conversión de verdad, porque el problema está en el espíritu. El problema está en el espíritu. Entonces, tiene que venir Dios y comunicarse con esa persona. Hay un cambio radical. Ya después esa persona ya no es la misma. ¿Sí me comprende? Ya no es la misma. Gloria a Dios. Entonces, mire, hasta el evangelismo tenemos que aprender, hermano, cómo evangelizar a la gente, ¿verdad? Y no hacer un mal trabajo, porque en ocasiones la gente no tiene la culpa. Viene alguien, disculpe el ejemplo que le pongo, viene usted y dice: voy a evangelizar a un compañero de trabajo. Mire, lo invito a mi iglesia, entréguese a Cristo. Usted se entrega a Cristo y se acabaron sus problemas. Y aquella persona está pero saturada de problemas y dice: lotería, ¿a dónde voy? ¿Qué tengo que hacer para que se acaben mis problemas? Venga conmigo hoy en esta noche a la iglesia. Y viene la persona: hermano, se va a entregar fulano. Gloria a Dios, hermano, de veras, créame, gloria a Dios. Pero como no hay una obra en el espíritu de esa persona, él viene, ¿verdad? O ella viene buscando lo que le dijeron. Se le trabajó mal. Y después, a los 15 días, ¿qué pasa? Dice: no, ya no voy porque me dijeron que Dios solucionaba mis problemas. Y es más, dice: tengo más problemas. Esa es la otra parte que no se dice al evangelizar, ¿verdad, hermano? Venga, entréguese a Cristo. Mire, va a tener más problemas, entréguese a Cristo. Usted no se animaría a decir eso. Pero dígame, ¿no es verdad eso, hermano? ¿No es verdad eso? ¿A cuánto se les subió más la temperatura cuando se entregaron a Cristo? Porque hay una lucha, pues el enemigo está en contra de lo que es de Dios. Y como ahora usted y yo le pertenecemos a Dios, ese es el problema que tenemos. Ese es todo el enojo del diablo, porque ya no pertenecemos a Él, pertenecemos al Señor. Entonces hay una gran oposición ahí. ¿Están entendiendo? Pero bueno, yo estoy tratando esto, hermanos, porque es interesante que lo veamos. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Cómo Dios me alumbra a mí, cómo Dios llega a mí, cómo Él me escudriña a mí a través de su linterna. ¿Cuál es la linterna de Dios en mí?
No, mire, según el pasaje aquí, el espíritu humano. O sea, hágale caso que a usted lo van a examinar por dentro. Ahora, ¿cómo se llama, hermano? Ese examen que le hacen a los pacientes, dice que les meten una camarita y están mirando todo allá adentro. ¿Cómo se llama? ¿Endoscopía? Ok, así se llama, ¿verdad? Que creo que anestesian a la persona y le meten la lamparita y le están mirando todo. Y la camarita va mostrando todo. Haga de caso que el espíritu humano es ese instrumento en las manos de Dios. Por eso dice que el Señor conoce todo, porque tiene una lámpara en el ser humano que nos escudriña y que lo sabe todo, hermanito. Está tremenda la cosa, ¿verdad? Muy bien, vayamos a otra escritura aquí, Proverbios 25, 28. Ahora vamos a ver el problema de esa parte tan delicada en nosotros, que es el espíritu, nuestro espíritu humano. Mire, Proverbios 25, 28, cuando lo tenga, diga amén. Léanlo conmigo, mire lo que dice aquí. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esa parte que aunque no le coquetea el pecado, hermanos, oigan, en el huerto del Edén, mire el perjuicio que hizo Satanás con el ser humano, con nuestros primeros padres. Sucedió algo tremendo. Los biblistas, los expertos dicen que probablemente el diablo en el huerto del Edén retocó el genoma humano. O sea, no era así, hermano, como hoy día es. No era el ser humano así. O sea, el ser humano es desconocido. Es extraño el ser humano como aquel hombre en perfecto estado que Dios hizo. Lo único que el hombre hacía era hablar con Dios y escuchar a Dios, porque cuando él hablaba, Dios le escuchaba, y cuando Dios le hablaba, él oía acá abajo. El hombre, esa era toda la vida de nuestros primeros padres. Pero cuando el enemigo vino, trastocó, algo pasó, y ahora el Espíritu de Dios, escuche, y aquí tenemos que atender esto, dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Está hablando de un espíritu distorsionado. Está hablando de esa parte inmaterial del ser humano que no está ordenado. Hay otros hermanos que ponen el ejemplo y dicen, el espíritu humano es algo así como aquella computadora que se desprogramó. Aquella computadora que ahora usted quiere hacer lo que está acostumbrado a hacer en ese aparato y no le responde. Entonces dice, necesita de ¿cómo se le llama? Una actualización. Hay que actualizarla, hay que reorganizar esa computadora. Así está el espíritu humano. Así está. Entonces, cuando no le damos al Señor el lugar a que ministre el espíritu humano, hermano, nosotros nos vamos a pasar repellando las cosas de afuera y el problema está por dentro. Yo pongo el ejemplo, y aquí tenemos hermanos que son con mucha experiencia en cuanto a los jardines, ¿verdad? Por ejemplo, una persona, hermano, tiene un árbol frutal y ese arbolito pues tiene un problema, ¿verdad? Porque bota la fruta y bueno, tiene alguna enfermedad, se puede ver en las ramas, pero la persona que no sabe, ¿qué cree que hace? Si un jardinero no sabe, por ejemplo, viene y corta las ramas secas y dice, ya con eso ya, y mañana otras secas, ¿verdad? Pero alguien que conozca, hermano, ¿qué haría? No es que va a la raíz, hermano. Dice, vamos a fumigar, vamos a ver qué hay ahí. Cuando se sana la raíz, ¿qué sucede con la copa del árbol? Sanan las ramas y el fruto empieza a fluir. Hermanos, este es el asunto que está sucediendo en el ser humano. ¿Cuántos están admiradísimos de lo que está pasando alrededor del mundo, hermanito? O sea, mire, los hombres, los jóvenes, los ancianos, mujeres de todas las edades están haciendo cosas tan increíbles que uno dice, ¿esto es parte del ser humano? O sea, el ser humano ha perdido, hermanos, los límites.
Pero es lo que está pasando. Entre más el ser humano no trate esa parte espiritual de su vida, no importa. No importa cuánta ayuda, no importa cuánta los padres puedan hacer o el gobierno, etcétera. Esto es un problema tremendo, hermanito. Es un problema tremendo el que tenemos. Entonces yo le quiero mostrar en este fin de semana que el problema físico de la humanidad radica en el espíritu distorsionado. Porque dice como una ciudad derribada. Ustedes han visto, aunque sea en la televisión, cómo quedaron esas ciudades de la Segunda Guerra Mundial, hermanito. ¿Han visto, aunque sea en la televisión, reportajes? ¿Cómo se ven esas ciudades de la Segunda Guerra Mundial? Destruidas totalmente, no quedó nada de pie. Y eso es lo que está diciendo el Señor por medio de su palabra. Como ciudad derribada es el espíritu del hombre. Es el espíritu que no tiene guianza, no tiene dirección. Si al espíritu, esa parte delicada, esa parte compleja del ser humano, solo Dios puede dirigirlo. Amén. ¿O no es cierto? Amén. Solo Dios puede dirigirlo. Por ejemplo, un ejemplo le voy a poner acá. Aquel hermano, aquella hermanita que dice, mire, yo la verdad he tenido tentaciones y he estado a punto así de irme al mundo, pero como que hay algo que no me deja, hermano. ¿Cómo se va a ir al mundo así? Lo que usted está diciendo es, o sintiendo, es que su espíritu está en las manos de Dios. Y no se va a ir al mundo. No se va a ir, puede tener tentaciones y puede tener lo que quiera, ¿verdad? Pero entre tanto, es ahí donde se cumple lo que Jesús dijo: mis ovejas están en mis manos. ¿Y qué dijo? Nadie las arrebatará de mi mano. Usted es de Dios. Usted no se cae. Se cae, entonces empecemos a tratarle su espíritu. Empecemos a ministrarle su espíritu, y cuando usted es sanado de su espíritu, empieza a sanarse el alma, que es otra cosa. Y se sana el alma, entonces el cuerpo empezará a sentir la sanidad de la parte espiritual, y ya se empieza a sanar el cuerpo también. Eso lo vamos a estar mirando. Yo sé que en este momento usted podría decir, hermano, todavía no lo entiendo, y está en todo su derecho, pero vamos poco a poco. Entonces, hermanos, esta parte delicada fue afectada, como les venía diciendo, en la caída de nuestros primeros padres. Eso, mire, hasta el día de hoy se ha analizado bastante. Lo han analizado los biblistas, que son los que hacen las veces de científicos cristianos, que son los que analizan toda esta situación, y ellos dicen, es que algo pasó en el espíritu humano. Algo pudo haber pasado, porque si no, no puede ser. O sea, el ser humano se ha distanciado tanto de su creador. Hermano, ¿cómo es posible que hoy día, desde tiempos atrás, empezaron a aparecer hombres que decían, Dios no existe? Pero sí, no sé si hay gente lectora aquí, ¿verdad? Dicen los que saben que el ser humano está compuesto por 37,5 billones de células, y que cada célula dice que es como un universo como este que nos rodea a nosotros, donde está el testimonio de Dios. Está el testimonio de Dios. O sea, dentro de cada ser humano palpita Dios. No sé si me comprende. En cada célula que compone al ser humano. ¿Cómo es posible que niegue a Dios? Entonces estás mal. Estás mal, porque existes por Dios. No puedes existir por otra cosa. Tú eres la razón, o Dios es la razón por la cual tú existas. Entonces, si niegas a Dios, tienes un problema en el espíritu. Estás derrumbado por dentro. Te destruyó el diablo por dentro. Hay que empezar a reedificar esa ciudad que el diablo derribó, que es tu espíritu humano. Y una vez que se restaure tu espíritu, vas a empezar a sentir la bendición de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí me comprende? Cuando usted piensa en Dios, usted come y piensa en Dios, usted maneja, va por ahí haciendo su trabajo y piensa en Dios, todo es Dios, ¿o no es cierto? Aleluya. Eso es normal, pero esos son los espíritus que han sido restaurados. Son los espíritus que están en contacto con Dios.
el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu. Mi espíritu está en línea directa con Dios. Entonces por eso Dios, a usted y a mí nos podrán decir: oiga, usted es tan fanático. No, sí. Si usted quiere, si eso es fanatismo, entonces soy fanático. Pero ni modo que voy a estar en otra cosa. ¿Me entiende? Disculpe, me restauraron. Me hicieron nueva criatura. A ver, ¿estamos empezando a entender un poquito? Sí, hermano, esto está serio. Vayamos avanzando en este estudio. Le voy a pedir que busque usted el Salmo 51:10. Esa parte inmaterial hay que tratarla, hermano. Y esa parte es tratada por el Señor. ¿Qué dice Salmo 51, versículo 10? Cuando lo tenga, diga amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Leamos todos. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué estaba pidiendo el salmista que su espíritu fuese renovado? Hermanos, ¿cuándo es que el creyente le falla a Dios entonces? Cuando el espíritu ha sido afectado. Cuando está afectado su espíritu. ¿Me entiende? Este es un hombre conforme al corazón de Dios. Claro que él no se caía y se levantaba. No. La Biblia habla de una vez. Se cayó, ¿verdad? Pero aquí está él. Cuando usted estudia el Salmo 51, se da usted cuenta que él incluso llegó a decir: no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es la señal más clara, hermano. ¿Quién de verdad es un hijo de Dios? Ok, falló, pero no puede quedar igual. No puede quedar igual. Se levantó y dice: no, que no vuelva a irse tu espíritu de mí, Señor. Eso es lo que el salmista decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Al contrario, renueva mi espíritu, un espíritu recto dentro de mí, que no vuelva a doblarse, Señor. Está tremendo eso, hermano. Entonces yo lo que veo, una palabra, es que aquellos hombres que su vida cambió totalmente, su vida cambió porque se entregaban de verdad a Dios. Se entregaban de verdad al Señor. Y una vez que se entregaran, como les repito, Dios obraba en esa parte delicada de su vida y venía el fruto. Venía el fruto, se entregaban y venía el Señor a producir la vida en ellos, los cambios en ellos. Ahora veamos lo que dice la palabra en Isaías 29:24. Empezamos ya a mirar que el espíritu humano, siendo el soplo de Dios, el principio de vida en el ser humano, debe ser tratado, debe ser ministrado. Isaías 29:24, ¿ya lo tienen? Amén. Leamos, dice: y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Los extraviados de espíritu, aquellos hombres cuyo espíritu todavía no es regenerado, su espíritu todavía tiene un problema. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. No vaya a pensar usted que yo estoy diciendo: el que no está restaurado y está aquí en la iglesia, pues está perdido. ¿Verdad que no he dicho yo en ningún momento eso? No, estoy predicando, estoy enseñando esto porque, escuche, si alguien siente en su corazoncito: Señor, a mí me estás hablando, quiero entregarme más, darte libertad a que trabajes en mi espíritu. Señor, te entrego, haga de caso que usted dice: te entrego el trabajo de esta casa porque mi casa se está cayendo, Señor. Yo no quiero vivir en ruinas. Yo quiero ser diferente. Yo quiero darte la gloria. Yo quiero bendecirte, Señor. Eso es lo que estoy exponiendo aquí. ¿Sí me comprende? Cuando nosotros le permitimos a Dios a que ordene esa parte espiritual de nosotros, hermano, se viene la bendición sobre el creyente. Se viene la bendición sobre el creyente. Y dice: y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia.
O sea, empezarán a ir conociendo a Dios. Conocerán los secretos de Dios. Conocerán el camino de la salvación. Eso es una bendición muy preciosa. Isaías 57:15. Búsquelo, por favor. Isaías capítulo 57, versículo 15. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quiénes? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire con quiénes vive Dios, con quiénes habita Dios. Este pasaje responde, bueno, ¿en quiénes habita Dios? Ahí lo dice: con los quebrantados de espíritu, aquellos que están tomados de Dios. Cuando usted mira el pasaje de las bienaventuranzas en Mateo 5, cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, ha habido una mala interpretación ahí, hermanito. Incluso uno de los padres fundadores de Estados Unidos, como usted sabe, ¿verdad? Los padres fundadores de Estados Unidos se sabían la Biblia de memoria. Tremendo. Todos ellos se sabían la Biblia de memoria. Uno de ellos podía recitar la Biblia diariamente de memoria. Y entonces a uno de ellos le preguntaron qué pensaba él de los pobres, y dijo que Dios ama mucho a los pobres, dijo. Ahí lo dice Mateo. Y por eso, dijo, Dios hizo muchos pobres, porque los ama. Dijo, hermano, es una mala interpretación. Un predicador de a pie lo dice aquí, ¿verdad, hermanito? Pero es que tenemos que adecuarnos a lo que dice la palabra. Ahora ya lo sabemos por el texto original, por lo que se explica, etcétera, que cuando el Señor dijo bienaventurados los pobres de espíritu, es ese quebrantado de espíritu, ese que tiembla a la palabra de Dios, ese que tiene temor de lo que dice la Biblia. Padre mío, no quiero ofenderte, Señor. Dice que el quebrantado de espíritu es aquel que siente que no puede vivir sin Dios. Ese es el pobre de espíritu. No es que porque no tiene 40 días sin trabajar, pobres hermanos, ya es pobre de espíritu. ¡Ja! Sin dinero y podría ser el más rebelde. ¿O no es cierto? Hay pobres que son rebeldes, no tienen nada y son más rebeldes que un millonario, hermano. Y también hay millonarios, ¿verdad?, que con todo su dinero, pues ni modo, son rebeldes. Aquí trata de gente que es total y absolutamente dependiente de Dios. Ese es un pobre de espíritu, hermanito. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ¿tendremos remedio nosotros? ¿Si nos podemos componer, hermanos? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar? Todos nosotros. ¿Cuál es el primer? Señor, yo quiero ser santo para ti. Quiero servirte más, Señor. Yo quiero, de veras quiero entregarme. Mira, bueno, estoy enfermo, tengo achaques y cuánta cosa. Señor, de veras, yo creo que me puedes sanar. Pero ahora estamos entendiendo. Sabes, tu sanidad empieza sanando tu espíritu. Sanando tu espíritu. Cuando sane esa parte inmaterial tuya, seguramente habrán grandes milagros en el cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Hermanos, ¿estamos comprendiendo? Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿En dónde estábamos leyendo aquí? Isaías 57. Isaías 66, 2. Isaías 66, 2. Dice así, Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde, ¿de qué? De espíritu, y que tiembla a mi palabra.
Ese es mire, aquí el Señor está diciendo, voy a mirar, voy a atender, voy a abrir mi oído para aquel que es humilde de espíritu, aquel hombre, aquella mujer cuyo espíritu está siendo renovado, restaurado cada día, a cada momento, o no sucede. Mire, yo le he preguntado a la gente, ¿usted cree que en un culto uno solo viene a cantar, aleluya, amén, gloria a Dios, nos vamos y se acabó? Algo sucede, hermano. ¿Cuántos lo han experimentado? Usted no pierde el tiempo al venir a un culto. Es beneficioso congregarse, porque es en base a la palabra que dice que Dios va obrando en nosotros. ¿No lo dice el Evangelio según Juan 15? No, léalo. No lo tengo aquí anotado, pero está en el Evangelio según Juan capítulo 15, versículo 3. Pero vamos a leerlo desde el 1 al 3. Mire lo que dice ahí. Mire lo que sucede con la palabra hablada, la palabra predicada. No es lo que la gente dice. Hermano, yo en mi casa leo la Biblia. No, congréguese, porque Dios, a través del pastor, que la Biblia dice que el pastor tiene ministerio de profeta, profetiza a través del mensaje, da una palabra de vida, de restauración, de exhortación, de bendición, de salvación por medio de la palabra. ¿Qué dice, hermano? Ya vosotros, el 1, hermano, empecemos del 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Oiga, toda planta, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Oiga eso, lo limpiará, ¿para qué? Para que se cargue más de fruto. Ahora el versículo 3. ¿Cómo sucede ese cambio, esa transformación? Ya vosotros estáis limpios. La palabra que os he hablado, escuche, la palabra hablada, la palabra predicada. Así que mañana que se le acerque un hermanito, que usted le dice, hermano, no lo hemos visto en la iglesia. Sí, hermano, pero yo en mi casa estoy orando, estoy leyendo la Biblia. Aplíquele Juan 15:3. No lo estoy mandando a hacerle problema a la gente, lo estoy instruyendo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces Dios usa al predicador por medio de una palabra. Algo sucede en cada culto, hermanito. Usted no pierde el tiempo. Procure no perder el tiempo también. Diga, Padre, yo vine, dame una palabra, quiero escuchar algo, Señor, porque algo me va a bendecir, algo me va a ayudar. ¿Está entendiendo? Bueno, entonces el espíritu humano es tratable, y con lo único que se puede tratar es con la palabra de Dios. ¿Sí? Porque si usted lee Eclesiastés, ¿verdad, hermano Manzano? Cuando habla del ministerio del pastor, dice que cada palabra que el pastor da es como un clavo, bien clavado, de esos clavos así, hermano, que usted clava una regla y no se mueve por nada. ¿Sí me comprende? Dice que a través de la palabra que Dios le da a un pastor, fija la vida de cada miembro, nos va ayudando, nos va restaurando, nos va exhortando, nos va enseñando a que las áreas de nuestra vida se vayan arreglando. Entonces, en esta noche, ¿acaso no está haciendo algo el Señor? Conmigo lo hace. Lo hace cuando estudio la palabra y lo hace cuando la estoy predicando. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Hace su trabajo para la cual Dios la ha enviado en esta noche. Muy bien, entonces sigamos avanzando. ¿Dónde lo leímos acá? Leímos Isaías 66:2, ¿verdad? Ezequiel 36, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Todavía estamos tratando el asunto del espíritu, hermanito. Pero otra vez le preguntaré si estamos entendiendo algo. Amén. Aleluya, amén. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré, ¿qué dice? Espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo lo haré, dice Dios, pero cuando ya es un espíritu nuevo, es decir, restaurado,
tratado de parte de Dios. ¿Ya lo entendimos ahí, hermanito? Muy bien. Ahora, si ese espíritu ha sido restaurado, si Dios ya está trabajando y hay un alto porcentaje que ese espíritu ya está en condiciones, ya le entiende a Dios, está capacitado para tratar con Dios, para escuchar a Dios, mire aquí, Romanos 8:15. Este versículo es hermoso. Este versículo debe ministrarnos a todos. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ese espíritu que te somete al pecado, no, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Hay comunicación con Dios. Hermanos, lo que el cristiano quisiera es estar hablando con Dios. Y no necesariamente de rodillas. De rodillas, pues cada quien busca su lapso para estar en la presencia de Dios. Amén. Pero dígame, ¿acaso incluso en la cama en la noche uno no está hablando con Dios? Eso es lo más normal, hermano. En el avión, en el automóvil, a pie, comiendo, trabajando, lo que sea. Dios, Dios, Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que te estimula, te motiva a estar en contacto con Dios. Y es cuando tu espíritu ha sido trabajado. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículos 4 y 5. 1 Corintios capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este es el caso, se recuerda, de aquel muchacho que el papá se volvió a casar, probablemente se quedó viudo, se volvió a casar, y el muchacho andaba teniendo vida sexual con su madrastra. El apóstol Pablo lo supo, que los hermanos en la iglesia no hacían nada absolutamente, y eso molesta al apóstol y dice: no lo puedo creer, a este fulano debieron haberlo expulsado ya de la iglesia. Y mire la sentencia que da. Él dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu. Hermano, esto explica, o sea, el espíritu de Pablo en este sentido lo que quiere decir es su púlpito doctrinal, el círculo doctrinal que él enseñó a la iglesia. Dice: no se salgan de lo que yo he dicho, no hagan otra cosa de lo que yo les he enseñado, hagan lo que les he enseñado, pero háganlo. Y dice: el tal se ha entregado a Satanás. Mire, hermano, si un pastor en estos días dijera eso desde un púlpito, ¿qué cree que diría el pueblo? Lo sacan, levantan firmas y lo echan. Dicen: no, este hombre no tiene amor. No sabemos tratar la parte espiritual de la gente. Hay gente que dice: no, es que al hermanito ciertamente es un mujeriego, es un mañoso y anda dando mal testimonio en la iglesia, pero aquí hay amor, hermano. Ya lleva como 8 mujeres botadas, ¿verdad? Pero Dios es amor, hermano. Porque solo están mirando el bulto. Ay, pobrecito. Pero ¿qué problemas tiene su espíritu? Entonces mire lo que Pablo dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, Pablo está siendo claro. Yo no sé, dice, si se va a quedar sin una mano, sin un pie, o se va a quedar tuerto, o yo no sé qué va a pasar con él, pero entréguenlo a Satanás, porque una vez que lo azote el diablo, se va a arrepentir de verdad. Hermano, no esperemos eso, hombre. Si alguien Dios está hablando aquí, pues no esperemos eso. A veces uno piensa que Dios no se da cuenta. Yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiero. No, disculpe, no es así. Ya no vivo yo, dijo Pablo. Si de verdad me convertí, ya no vivo yo. El Señor vive en mí.
Él dirige mi vida, Él vive mi vida. ¿Está claro? Bueno, ¿dónde estamos? 1 Corintios 5, 4 y 5, ¿verdad? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, esa parte espiritual tan delicada, el espíritu humano sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, cuando te toque, ya sea que te mueras o venga el Señor y tu espíritu está listo para irse con el Señor. Entonces todo esto, hermano, tenemos que comprenderlo nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, ¿qué dice? En el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí, este nuevo hombre, hermano, es el que de verdad ya cruzó la línea de la conversión. Este se convirtió de verdad, ¿verdad? Pero, como le vuelvo a repetir, hay hermanos, hay miembros de nuestras iglesias que están en un proceso y Dios va obrando, y eso es bonito. ¿Sí me comprende, hermano? Eso es muy bueno, gracias a Dios. Por supuesto que hay que ser sabios en el tratamiento de la parte de la iglesia, sí. Ok, ¿entendimos esa parte, hermano, de lo que es el espíritu? Yo quiero avanzar, pero si ya me comprendieron en el punto acuérdense, estamos tratando la constitución del ser, ¿verdad? Y ya tratamos esta primera parte tan delicada que es el espíritu humano. ¿Quedó claro ahí? Muy bien. Veamos pues lo que es el alma. Esa parte tan delicada que es el alma también. Busque usted Salmos capítulo 6, versículo 3. Salmos capítulo 6, versículo 3. Hay problemas en el alma. Hermanos, el alma es como aquella persona que es la que va a buscar el pecado, ¿verdad? Que usted le pone candado y rompe el candado y se va. Así es el alma. Es la que le coquetea, es la que le brinca al pecado. Dice Salmo 6:3: mi alma también está muy turbada. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Está desesperado. Mi alma está turbada. Escuchen, hermanos, la problemática del ser humano, así como estamos mirando hoy jóvenes que están pero muy mal. Como por ejemplo es el comportamiento de la humanidad hoy día, hermanito. Primero, por supuesto, el problema está en su espíritu, pero el alma es la expresión del espíritu. Así trabaja toda la situación en el ser humano. ¿Cómo está tu espíritu? Así estará tu alma. ¿Cómo está tu cuerpo? Así está tu alma. Entonces aquí está la ebullición. El espíritu humano tiene un problema. ¿Y el alma cómo va a estar? Está turbada. Como no tratan al espíritu, pues la pobre alma se está quemando. Mi alma está muy turbada. Hay problemas ahí. Hay problemas ahí, hermano. Salmos 42:5. Salmos capítulo 42, versículo 5. ¿Lo tiene? Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y qué más? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Por qué te abates? Hermanos, ¿acaso no estamos mirando hoy día que esta es la enfermedad mundial? Esa es la enfermedad mundial, el abatimiento, los problemas emocionales, problemas psicológicos. Eso enseña la gravedad del ser humano. Eso está enseñando, hermano, que esto está bien tremendo.
A mí me admira mucho y no lo puedo tocar hoy, pero en estos días lo vamos a tocar, hermano, acerca de el ministerio del Señor se desarrolló en estas tres áreas. Solo se lo voy a adelantar un poquitito. Por ejemplo, en Mateo 4, 23 al 25, el Señor dice la palabra, el evangelista Mateo dice, y recorría Jesús todas las aldeas de Nazaret, predicando y enseñando. La predicación es una cosa y la enseñanza es otra cosa. Y dice que trató el Señor diversas enfermedades y quebrantos. Los quebrantos son los problemas del alma, problemas emocionales. Jesús sí trató eso, cada cosa en su lugar. Él sabía. Más adelante lo vamos a ver, que cuando Él sanó a ciertas personas, Él no dijo, estás sano y no importa cómo vivas ahora, pues ya te sané, gloria a Dios, esa es tu bendición. No, Él le decía, eres salvo de tu enfermedad. Qué bonito, ¿verdad? Esa es la sanidad integral. Eres salvo de tu enfermedad. Pero ¿cómo, Señor? O sea, ¿no me sanaste? No sé, pero viniste a buscarme, te arrepentiste, has creído en mí. Tu vida no va a ser la misma. He restaurado tu espíritu, he sanado tu alma y también tu cuerpo. Eres salvo de tu enfermedad. La sanidad integral. ¿Tenemos esperanza o no tenemos esperanza? ¿Cuántos quieren empezar en esta noche a tratar esa parte delicada? No crea que le estoy apuntando, yo no sé su vida. No, hace rato le dije, ¿a quién ha empezado el Señor a trabajarle a través de esta palabra? A mí, hermano. Cuando la estoy estudiando, me está ministrando el Señor. La estoy predicando y yo digo, no es el hermano o la hermana, no son los primeros. Yo soy el primero aquí. Y qué bendición. Yo digo, qué bueno, Señor, pues dame una lijadita, ayúdame, bendíceme, Señor, porque no vaya a ser que algún problema que yo traiga arrastrando en mis emociones o en mi cuerpo, no vaya a ser que tenga una raíz, algún pequeño descuido en mi espíritu, se expresa en mi alma y se muestra en mi cuerpo. Entonces no vaya a ser. Esto nos va a enseñar. ¿Sí me comprende, hermano? Y yo le voy a decir, yo lo que veo en la palabra es cuando el ser humano se pone a cuenta con Dios, es ahí cuando dice la palabra, porque nada hay imposible para Dios. Pero hoy día la gente dice, es que la Biblia dice que nada hay imposible, hermano, pero a mí no me quita el Señor esto que tengo. Sí, pero como le digo, porque estamos nada más lustrando el estuche. Solo estamos limpiando el estuche a cada rato, Señor. Ahora voy a ir allá, dice que viene un evangelista, no sé de qué nación, y yo creo que el Señor me va a sanar. Bueno, está bien pues, pero por favor atienda estos principios que le estamos enseñando. Si no, el problema va a perdurar. Póngase de pie. Vamos a orar, hermanos. Cada uno dígale, Señor, yo quiero en esta noche aplicar esa palabra. Digámosle, Señor, empieza a trabajar en esa parte tan delicada de mi vida, Señor. Ahí donde no llegan los consejos de mi papá, de mi mamá, los consejos del pastor. Ahí donde no llegan las palabras del doctor, del abogado. No llegan las palabras de nadie. Ahí donde solo tú puedes llegar, Señor. Yo quiero que empieces a limpiar mi espíritu. Dígale, empieza a restaurar mi espíritu. Porque esa parte mía, Señor, yo creo que está como esa ciudad derribada que dice tu palabra. Esa ciudad, Señor, que no tiene nada de pie. El enemigo la destruyó. Y yo quiero que haya una restauración en mi vida. Yo sé que vas a obrar, Señor. En esta noche he entregado esta parte de tu palabra, Señor. Y aquí está tu pueblo. Un pueblo, Señor, que ha venido a oír este mensaje. Empieza a trabajar, Señor, en estas vidas. Empieza a trabajar en estos corazones.
Señor, tú le dijiste a Israel, yo soy tu sanador. Y tú lo has demostrado. Lo hemos visto, Señor. Hemos visto tu palabra cumplirse. Pero cuando Israel pecaba, venía la enfermedad sobre ellos, los achaques, los problemas. Se ponían a cuenta. Y tu palabra muestra que les dabas vida y salud. Les dabas quietud, había paz en su vida. Su secreto era, Señor, su secreto era que ellos se pusieran a cuenta. Cuando trabajas en el espíritu humano, trabajas en el alma y se mirará en los cuerpos. Mira, Señor, estas damas, estos caballeros que están aquí, y aún aquellos que están a través de esta transmisión, Señor, yo te ruego que te glorifiques grandemente. Te pido, Señor, que ministres estas vidas. Yo no sé cuál es el problema de cada uno, y tú sabes. He compartido esta palabra sin ánimo de ofender a nadie, porque tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Esa es la finalidad. Conociendo esta verdad, dejaremos que nos trates, que nos ministres, que nos limpies, y empezaremos a ver tu gloria en el exterior de nuestra vida, Señor. Empezaremos a oír sanidades sin que nadie toque una cabeza. Tú vas a sanar, Dios mío. La gente puede despertarse en la noche llorando, sintiendo tu gloria, porque eso es lo hermoso. Cuando el espíritu humano ha sido restaurado, hay comunión de ese espíritu humano con el Espíritu de Dios. Obra, Señor, de una manera especial. Que el que tiene tristeza reciba su medicina en esta noche. Que el que tiene, Señor, algún pesar, el que tiene, Señor, ese peso sobre su vida, el que siente, Dios eterno, que ya no puede con su problema, en esta noche salga diferente. Que le pueda sonreír al ambiente, a la situación. Que aunque tenga problemas podrá caminar. Aunque tenga necesidades, podrá alzar sus ojos y dar gracias a Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bendice, Señor, a este pueblo. Bendice, Señor, estas vidas. En el nombre bendito, en el nombre glorioso de Jesús. Padre mío, en estos caballeros, en estas damas, en quienes tú tienes un propósito, que reciban el tratamiento, Señor, que reciban el tratamiento para que tu bendición no se detenga y venga a sus vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. En esta noche bendice a tu pueblo, bendice este rebaño. Bendice al pastor de esta iglesia, Señor, su familia. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a los niños, a los visitantes, a los que de alguna forma llegarán a este lugar desde ya. Bendícelos grandemente y trabaja, Padre, porque cuando se desarrolle ese trabajo, entonces miraremos tu gloria. Estaremos como un pueblo, una iglesia lista para irnos contigo. Esa es la finalidad. En esta noche, que tu mano no se detenga. Que allá en los hogares, por la noche, por la madrugada, que reciban el tratamiento. Trae visiones, trae revelaciones, trae sueño. No nos dejes descansar, Señor, hasta que tu palabra haga efecto en nuestra vida, porque tú, dice tu palabra, tú amas la paz de tu siervo. Tú amas que tus hijos estén bien, en otras palabras, pero empezando desde el espíritu, empezando desde esa parte tan delicada. En el nombre de Jesús, en esta noche, amén y amén.